Bienvenidos, hermanos, a la segunda clase sobre las epístolas pastorales. Estamos estudiando 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y el libro de Tito. El apóstol Pablo estaba escribiendo a sus dos discípulos y pastores más jóvenes, pastoreando y queriendo saber cómo manejarse en la iglesia, la casa de Dios, la columna y baluarte de la verdad, se llama, ¿verdad?, en estas epístolas. Entonces estamos con lo mismo. Aquí estamos tratando de manejarnos en manera apropiada y provechosa para el pueblo de Dios. Entonces vamos a seguir estudiando estas cartas para Dios mediante llevar a cabo nuestros ministerios con bien y con excelencia. Entonces, esta noche vamos a tocar un tema, como ya mencioné, que es un tema importantísimo y a veces uno que cae en olvido porque no es algo muy agradable tener que hacer, pero es algo esencial para el bienestar espiritual de la iglesia y es algo esencial para la santidad y sanidad de la iglesia. Entonces vamos a orar que Dios nos guíe, ilumine y que nos dé la valentía necesaria a llevar a cabo nuestra tarea en cuanto a la disciplina en la iglesia. Y vamos a orar. Padre Celestial, dependemos de ti para ayudarnos a entender estas epístolas y al entenderlas, ponerlas en práctica. Pedimos, Padre, que no es algo que anticipamos con ganas tener que disciplinar, pero como te amamos a ti y entendemos que la iglesia te pertenece a ti, queremos hacerlo cuando nos toque hacerlo. Y hacerlo siempre con amor y con convicción, con gracia, con humildad, sabiendo que no somos mejores que nadie, podemos caer en lo mismo, pero que Dios nos guarde de caer en pecado y que nos utilice, Padre. Pedimos que tú nos utilices para promover y proteger la sanidad y santidad de la iglesia hasta que venga Cristo. Danos la valentía entonces para poner en práctica los principios que estamos por estudiar y te daremos las gracias. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, lección 2 de las epístolas pastorales toca el tema de la disciplina en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han experimentado la disciplina en algún momento u otro en la iglesia? Sí, si nosotros fuimos disciplinados, también aplica, ¿verdad? Bien, sí, creo que todos hemos experimentado lo que es la disciplina. Hermanos, hay en algunas iglesias, al hacer esa pregunta, ¿cuántos de ustedes han experimentado la disciplina bíblica en la iglesia? Nadie podría levantar la mano, porque es una disciplina que se ha caído en olvido por muchos lados. Pero la Biblia es muy clara tocante el tema de qué es la disciplina y cómo debemos llevarla a cabo y con qué espíritu debemos llevarla a cabo. Entonces aquí vamos a leer este primer párrafo y luego vamos a escudriñar estas epístolas para ver qué es y cómo la debemos hacer. Cuando la iglesia se practica bíblicamente, se convierte en el lugar más lindo y provechoso que hay. Es la columna y baluarte de la verdad, en la cual los santos se edifican los unos a los otros en amor, hasta que se transformen en la misma imagen del Señor Jesucristo. Y esta bendición no se consigue por casualidad. Cristo siempre advertía que el pecado buscaría entrada en la iglesia. Mateo 13, 24 a 30. Y por eso mandó que la iglesia se discipline. Antes de estudiar este tema en las pastorales, repasemos lo que Jesús dijo sobre cómo tratar el pecado en la asamblea suya. Entonces, vamos a ir a Mateo 18 para repasar lo que Jesús mismo dijo sobre este tema. Nosotros hemos escuchado, ¿no?, la frase, la expresión, las llaves del reino de los cielos, ¿no es cierto?
Esa expresión aparece en Mateo 16. Jesús dice a Pedro que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aparece de nuevo en Mateo 18, cuando dice que todos los discípulos estarían responsables de llevar y usar las llaves del reino de los cielos. Y esa expresión aparece en el contexto de la disciplina. Que si la iglesia se disciplina correctamente, los hermanos que lo hacen estarán utilizando las llaves del reino de los cielos, si disciplinan correctamente. Y si nos disciplinamos a nosotros mismos correctamente. Entonces, 2.1, la disciplina es el contexto de las llaves del reino de los cielos. Es el contexto de las llaves del reino de los cielos. En Mateo 18, dice, de cierto os digo, bueno, en 16 era te digo a Pedro, ¿verdad? Siendo el líder de entre los apóstoles. Aquí dice, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Perdón, hermanos, la expresión misma, las llaves del reino de los cielos, no aparece, pero sí la definición de lo que es llevar las llaves del reino de los cielos. Porque en Mateo 16 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será desatado, etcétera, ¿verdad? Y esa expresión se repite, sí, aquí en Mateo 18, en el contexto de disciplina. Entonces, vamos a repasar el contexto de este capítulo. En primer lugar, vemos en versículos 2 a 5 que la grandeza en la iglesia y en el reino de los cielos requiere la humildad de un niño. La grandeza en el reino de los cielos requiere la humildad de un niño. Sería el contexto de Mateo 18, 2 a 5, que dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Está comparando a los creyentes de veras, los que reciban a Jesucristo de veras, como un niño, porque un niño es dependiente, depende de los demás, depende de sus padres, de proveerle comida y alimento y dirección para la vida. Y así somos nosotros con Dios. Naturalmente, podemos independizarnos de Dios y de su palabra, pero Jesús dice que los que serán benditos por mí, por mi Padre, los que me vienen, tienen que convertirse en niños, que nos enseña de la humildad que tenemos que tener si estamos en Cristo. También, Dios juzgará a cada cual que ofenda a uno de estos humildes. Los que han creído en Jesús de veras, Dios los juzgará. La iglesia puede convertirse en un lugar terrible para los que piensen aprovecharse de uno de estos pequeños. Un lugar terrible. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que la iglesia es el lugar más provechoso y más bendito que hay. Pero los que entran en la iglesia pensando abusarse de uno de estos niños que ha creído en Jesucristo, aprovecharse de uno de estos niños que ha creído en Cristo, Dios se convierte en un juez y la iglesia se convierte en un lugar terrible. Eso lo vemos en versículos 6 a 9. Versículo 6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco
que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Dice, los que piensan aprovecharse de uno de estos niños, estos humildes que ha creído en mí, no debe aprovecharse. No, si alguien piensa abusarse de uno de estos niños, Dios lo juzgará y el juicio será severo. A veces el juicio no cae en un día, en una semana, en un año, pero Jesús mismo dice que el juicio caerá y será severo. Es mejor morir ahora mismo que seguir con aprovecharse y abusarse de uno de estos niños. Uno de los míos, que no lo hagan, porque yo soy el uno que tomaré venganza. Entonces, serio. Y ahora, esto tiene que ver con cómo nos llevamos todos los unos con los otros. Si mi hermano por acá pertenece a Jesucristo, yo quiero tratarlo muy bien y no aprovecharme de él o de ella, abusarme de él o de ella, porque Dios se convierte en el juez si lo hago. Y quiero llevarme bien con Dios también, ¿verdad? Es una advertencia de amar y tratar bien a quien Dios ama. Y o los que le pertenecen, digo, Dios busca la conversión y madurez de cada una de sus ovejas. En vez de ofender a los que profesan fe en Jesús, debemos buscar su madurez en Cristo. Es fácil no ofendernos. A veces no somos muy pensativos, a veces somos medio necios, pensamos en nosotros mismos, en nuestros intereses, nuestros deseos, y echamos el hermano, ¿verdad?, por el lado, o como se dice, bajo el bus. Pero debemos siempre buscar edificar los unos a los otros y interesarme a mí más en las necesidades de mi hermano que en las necesidades mías. Es una disciplina, hermanos, no lo hacemos naturalmente y fácilmente, pero es parte de la ética de la iglesia. Tenemos que llevarnos así, los unos con los otros. En vez de ofender, debemos siempre buscar madurez. Pero entendemos, en la iglesia hay gente de todo trasfondo, ¿verdad? A veces la gente no se lleva bien. La gente tiene costumbres o actitudes a veces malas, inmaduras, y es difícil tener paciencia. Es difícil. Pero dice, en vez de hacerlo natural, ofendernos y ofender a esa persona inmadura, debemos buscar su madurez. Eso es lo que vemos en versículos 10 a 14. Dice, porque a veces se comportan como niños. Somos niños y hemos creído en Cristo en ese sentido, pero con demasiada frecuencia la gente se comporta como niño. Deben saber mejor, pero igual no lo hacen. Entonces versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. En este contexto, las ovejas se refieren a las que han profesado fe en Jesucristo. Ellos se han humillado como un niño para seguir en pos de Cristo. Pero dice, a veces las ovejas andan donde no deben andar. Y en vez de ofendernos y decir, por fin, se fue, gracias a Dios, porque nos molestó a todos ese hermano. Decir, mira, ese hermano se fue, algo está pasando, ya sabemos sus problemas, su inmadurez, pero tenemos que buscar ganarlo. No vamos a dejar que él se vaya nomás, vamos a buscar ganarlo. Porque según lo que sepamos es parte de este rebaño. Y no debemos menospreciarlo. No importa tanto su inmadurez. Debemos buscar su restauración. Y cuando una ofensa ocurre en la iglesia, el ofendido debe acercarse al que hizo el daño
en la manera cuidadosa y ordenada de este texto. Así tendrá la autoridad de Cristo mismo. Tendrá la autoridad de Cristo mismo. Rápidamente, versículos 15 a 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces dice, tenemos un párrafo muy denso de cómo se lleva a cabo la disciplina. Si alguien profesa fe en Jesucristo, y se descarría, alguien tiene que buscarlo, utilizando estos principios. Buscarlo en privado y corregirlo en privado. Mostrarle desde las Escrituras dónde se equivocó y por qué. ¿Qué tiene que hacer para ser restaurado, verdad? Con el resto del rebaño. Si no te escucha, hay que llevar contigo 1 o 2 más para convencerlo. Y muchas veces, hermanos, podemos convencer a algún descarriado dentro de estos pasos y todo el mundo no tiene que meterse. Pero si rechaza buenos consejos, si rechaza consejos bíblicos, es necesario llevar el asunto a la iglesia para que la iglesia sepa. Hasta apartarnos de ese hermano y congregarnos con ese hermano. Ponerlo fuera de la iglesia, con la autoridad de Cristo mismo. ¿Para destruirlo? No, para restaurarlo. Pero si él rehúsa arrepentirse, hay un pasaje en 1 Corintios 15 que dice que ya que anda en la escena, digamos, el mundo de Satanás, sí puede destruirse a sí mismo. Porque Satanás es para eso. No buscamos la destrucción, buscamos la restauración del hermano. Pero si anda en gran peligro, ya que queda fuera de la protección y la bendición de Dios en la iglesia, siendo cristiano supuestamente, ¿verdad? Entonces, la disciplina es el contexto de esa expresión tan principal, las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo las llevamos? Por medio de disciplinarnos los unos a los otros. Disciplinarnos. Ahora, estas cartas, 1, 2 de Timoteo y Tito, hablan mucho sobre este tema. Cristo ya había explicado, ¿verdad?, años antes, cómo disciplinarse, y el apóstol Pablo va a aplicar esos pasos a situaciones específicas y también su experiencia de tener que poner en práctica la disciplina en diferentes iglesias. Entonces, hay principios esenciales en disciplinar o para disciplinar. En primer lugar, como vimos aquí en Mateo 18, hay que tratar la ofensa primero en manera privada. Hay que tratar la ofensa primero en manera privada. En manera privada. En manera privada. ¿Puede alguien, por favor, leer Tito 3, 10 a 11? En voz alta, por favor. Santiago. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación desecha, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Los términos son muy fuertes aquí en Tito 3. Vamos a considerar qué significan. Los que causan divisiones son incluidos en la lista de los que deben ser disciplinados. ¡Wow! Hermanos, ¿es serio eso? Los que causan divisiones deben ser disciplinados.
Sí. La pregunta es, ¿qué es causar divisiones? ¿Hasta qué punto? ¿No es cierto que a veces todos decimos cosas medio necias o cosas no apropiadas, no muy edificantes, que tal vez puedan ofender a alguien en la iglesia, ofender a la persona a quien hablamos? Yo lo he hecho. ¿Qué debemos hacer? Si alguien dice una necedad, hermanos, y nosotros la escuchamos, ¿cómo debemos responder? ¿Debemos echarlo ya fuera de la iglesia? No en casos extremos, hermanos. Pero si escuchamos algo que no es apropiado y puede causar divisiones, y es bastante evidente que no sale de un buen espíritu en ese hermano o esa hermana, ¿cómo debemos responder? Según Tito 3, según los principios de Cristo, que Cristo nos los dio, al hombre que cause divisiones después de ¿qué? Una y otra. Bueno, corresponde exactamente a lo que dijo Cristo. Ir privadamente a la persona que ofende, porque es un hermano. Según lo que sepamos, es un hermano. Profesa fe en Jesucristo. No vamos a suponer, por esa necedad, incrédulo. No. Probablemente no es muy maduro. A veces, otras veces, tal vez no sea creyente. Pero vamos a amonestarlo ya, lo antes posible, para que él se dé cuenta de lo que está haciendo. Hablarle. Si causa divisiones, hablarle. Yo he tenido que hablar varias veces con personas, aún aquí en Colonia, que han causado divisiones. Creo que sin intentarlo, pero sí estaban causando divisiones. Hablar con ese hermano o hermana. Si no nos escucha, hablarlo otra vez, tal vez con otro hermano más. Y si no escucha y sigue causando divisiones, puede ser necesario llevar el asunto a la iglesia. Digo, ahora, vamos a comentar aquí, por favor. ¿Qué es causar divisiones? ¿Cómo puede un hermano o hermana causar divisiones? Porque hay niveles, ¿verdad? De este pecado, de esta necedad, digamos. A veces pasa por casualidad, otras veces puede ser más intencional. Pero, ¿qué es causar divisiones? ¿Alguien puede comentar? Base a experiencia, tal vez. Y vamos a usar el micrófono también al comentar, por favor. Pastor Gabriel, el micrófono, Josué. Es un abanico, digamos, se abre un montón de opciones y pecados. Obviamente es un pecado el que esa persona está ejecutando, y divisiones puede ser del momento de empezar a hablar mal sobre un hermano. Divisiones puede empezar a criticar a ministerios. Hay mucho, obviamente, pero ya está entrando en lo que es la murmuración. Entonces, hay que disciplinar también según de dónde viene, de dónde proviene el problema para poder llegar. Después hay muchísimos otros ejemplos, ¿no? Pero a veces el hecho de que yo esté hablando mal del pastor, ya eso directamente, o de un hermano que está en un ministerio, porque los demás van a decir, mira, y crean división por más que quieran. Y son cosas que si nosotros no frenamos, eso puede traer una destrucción y un caos a la iglesia, ¿no? A veces una exhortación desde el púlpito puede funcionar. Es fácil para la gente caer en chusmería, ¿verdad? A veces sin saber, por no ser muy maduros. Y a veces una exhortación desde el púlpito puede, tal vez, ayudar a muchos. Otras veces una amonestación personal será necesaria, ¿verdad? Pero hay alguien que más quiere comentar sobre qué causa divisiones. El pastor Gabriel dijo que puede hablar mal del liderazgo, por ejemplo. Si alguien tiene un problema con un líder o otro hermano, es mejor hablar con el hermano sobre eso y no todos los demás hermanos. Hablar con todos los demás no sigue el patrón que vemos en las Escrituras. Si hay un problema de veras. Y si no pueden seguir con ese patrón, indica que el problema está con el hermano que hable mal. Y no con la persona sobre la cual él habla. ¿Me entienden? Porque ya no está siguiendo
estos principios. Kevin. Que digo, muchas veces una persona en la iglesia, por malas influencias, empieza a creer cosas que no son las que practica la iglesia o no son las que la misma iglesia enseña en cuanto a la palabra de Dios. Muchas veces la persona empieza a practicar o incluso a creer cosas por malas influencias y hace que piense mal de los demás, incluso de su iglesia, y hace que puede llegar al punto de tener un mal testimonio por eso mismo, por traer algo que ni siquiera es bíblico, por traer algo que ni siquiera solamente le dijeron los demás y no es bíblico, y porque las demás personas piensen que está bien, esa persona, por de alguna forma decirlo, caerles bien a los demás, lo practica incluso en su iglesia. Eso hace que haya una diferencia y se vea que quizá el testimonio de esa persona no está bien, por creer o practicar lo que no es bíblico. Amén. Gracias, Kevin. ¿Alguien más? Sí, Pastor Mario. Tú mencionaste que a veces es importante, exhortar desde el púlpito, ¿no? O sea, enseñamos el consejo de Dios, la palabra de Dios, y evidentemente que eso tendría que ser suficiente. En el estudio que vamos a hacer, vamos a hablar de la disciplina también. Yo le llamo la catarsis del pastor. O sea, ¿qué hace el pastor? Habla de los temas, habla y habla, pero no enfrenta la situación. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque es como un cáncer que sigue. Entonces, nosotros no tenemos que hacer catarsis en el púlpito, o sea, decir, insinuar cosas, decir cosas, sino enfrentar el problema o enfrentar a la persona y tratar de solucionar el problema, ¿no? Sí. Porque a veces dejamos como en agua de borraja que la gente puede decir, ¿y seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Qué está pasando? Claro. ¿Sí? Claro que es bueno, no estoy diciendo que no, pero a veces pasa el tiempo y simplemente sabemos que hay una situación, un problema difícil y el pastor no se anima a tratarlo directamente con la persona o con las personas. Y ese es uno de los grandes desafíos que tienen los pastores, enfrentar la situación. A todos nos cuesta, ¿no? Pero hay que hacerlo, no hay otra. O para aclarar el problema de una vez por todas, o para que se trate definitivamente, ¿no? Sí. Y depende de la amplitud del problema. Si, por ejemplo, es chusmería y muchos ya están afectados, puede ser necesario hablarlo desde el púlpito, ¿verdad? Porque muchos están afectados. Pero si es un pecado, problema personal y muchos no están como es enterados de ese problema, mejor enfrentarlo directamente. Porque, de nuevo, si nosotros utilizamos el púlpito para dirigirnos a una persona específica y todos los demás no luchan con el mismo problema, van a preguntarse, y bueno, ¿eso me aplica a mí? ¿Cómo? ¿Verdad? Y entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Alguien más quiere comentar? Va en todos los sentidos, me parece a mí, ¿no? Porque él hablaba en este caso del pastor, de lo que esté exponiendo, ¿no? Pero justo sobre lo que dijeron, hace poco se dio una situación que alguien me dijo, casi me levanto y me voy de la iglesia porque el que estaba predicando no eras vos, y sabía lo que me estaba pasando y me enojé y casi me levanto y me voy. Pausa pongo ahí. En esa instancia, en ese momento, es cuando se pueden generar divisiones, porque ¿cómo responde el que escucha esa opinión? No, tenés razón, porque no. Entonces ahí es donde nosotros debemos actuar como líderes, como vemos en la mañana, ¿no? Ahí es donde influenciamos, pero podemos influenciar para bien o podemos destruir. Y ahí es lo que esa repercusión espiritual demuestra también la madurez de cada uno, ¿no? Pero no todos esos comentarios van a encontrar a un cristiano maduro y ahí es donde se genera esa división. Sí, y esas conversaciones declinan muchas veces en generar esas divisiones, ¿no? Mucho cuidado siempre, no solo con lo que escuchamos, sino con lo que nosotros mismos decimos, incluso opiniones que pueden destruir a quienes nosotros pensamos que no
que no le afectan y afectan, ¿no? Es bastante amplio. Muy bien, gracias a Dios que existe la primera y segunda amonestación, ¿verdad? Porque si fuera tratarlo ya desde el púlpito como iglesia, echar a ese hermano, bueno, ¿dónde estaría la iglesia? Todos estaríamos, ¿verdad? Echados ya, porque todos precisamos de que alguien nos venga para amonestarnos y exhortarnos y ayudarnos. Entonces la disciplina a veces la concebimos como una cosa pesada y una cosa pública y echar a alguien de la iglesia, pero la disciplina es más involucrada que eso. Y Dios es bueno y amoroso, ¿verdad? No quiere que todo tema se convierta en público. A veces sí, tiene que convertirse en público, pero la mayoría de las veces será privado. Será privado. Y entonces, 2, el ir privadamente evita que el ofendido se amargue. El ir privadamente evita que el ofendido se amargue. Si no nos manejamos bien con la disciplina, muchos terminarán engañados, decepcionados, amargados, porque no quieren que sus problemas se conviertan en públicos frente a toda la iglesia. No es necesario. Y por eso, de nuevo, según lo que comentaste, Pastor Mario, es tener cuidado con el púlpito para no echar a alguien bajo el bus si no es necesario tratarlo públicamente, ¿verdad? Y sabe que, pastor, a veces pasa, todos sabemos, ¿verdad? Pastor Archie y todo, que a veces se ofende uno de la familia y se va todo. Se van todos, ¿no? No podemos evitar... Se va toda una familia igual. Sí, sí. A veces pasa. Y a veces por su inmadurez ellos Claro, se van, sí, ¿verdad? claro. Pero si nosotros nos manejamos correctamente, podemos evitar que la gente se amargue innecesariamente. Y que el pecador siga en la ofensa. Si nosotros hacemos esto bien, es más probable que ese pecador se recuperará de su pecado, ¿verdad? Pero no manejarnos bien en la disciplina resulta en amargura y muchas veces se vayan y que no puedan escaparse de ese pecado en que se han metido. Porque por medio de esta disciplina, en esta manera, la gente puede percibir el amor y la seriedad de Dios y la santidad de Dios. Cuán bueno es Dios. Ellos me aman lo suficiente para hablarme privadamente. Parece que realmente, ¿cómo decirlo? Que le importo. Parece que realmente le importo a ese hermano, ¿verdad? Se debe indicar clarísimo lo que era el pecado base a las Escrituras. Si lo niega, según Tito 3, 10 a 11, se ha pervertido. Si nosotros podemos mostrar a algún hermano dónde pecó o dónde se equivocó de las Escrituras y él dice, no es así, no fue así, no, ¿por qué? Pero sabemos que no era así. La Biblia dice que se ha pervertido. ¿Qué significa eso? ¿Está pensando rectamente? Su mente ya es torcida. Su mente es pervertida. Está inventando sus propias verdades para justificarse a sí mismo. Tal persona, después de la primera y segunda amonestación, se ha pervertido, dice el apóstol Pablo. Y dice, si lo niega, peca y está condenado por su propio juicio. ¡Wow! ¡Qué cosa! La Biblia dice que es posible tener una conciencia cauterizada. ¿Qué significa? Uno se ha pervertido. En la conciencia, él percibe lo que es correcto, pero hace lo incorrecto igual. Sabiendo. Daña al Espíritu Santo, niega al Espíritu Santo, menosprecia al Espíritu Santo de Dios. Y va a resultar en una conciencia cauterizada. Por eso, chicos, tenemos que andar en el temor de Dios. No jugar con el Espíritu Santo y su obra en nosotros. Él obra para bendecirnos y darnos un testimonio de rectitud y justicia. Y representarle bien. Morar en nosotros, Dios en nosotros.
Cuando Él obra, cuando Él nos convence, cuando otro hermano nos viene para hablarnos, vamos a escucharlo y corregir lo que no hacemos bien. Los santos abogan la santidad de la iglesia. Por eso, si nos toca a nosotros ir a algún hermano para confrontarlo en amor, base a las Escrituras tenemos que ir preparado. Ir preparado. Base a cuáles versículos en la Biblia pecó este hermano. Base a cuáles pasajes. ¿Qué hizo? Ir preparado, porque somos los abogados de Dios aquí en la iglesia. Si el hermano se arrepiente, lo hemos ganado. ¿Puede alguien buscar Santiago 5:20, por favor? Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Es la motivación de ir a algún hermano que está en algún pecado. En otro sentido, es ganar almas, como hablamos, ¿verdad? Durante la visitación. Ganar un alma es alguien que sí ha profesado fe en Jesucristo, pero no anda bien. Y a menos que alguien vaya para alcanzarlo, no va a andar bien, no va a cambiar. Y Dios nos puede usar a nosotros para abogar la causa de Jesucristo y convencerlo y recuperarlo. Dios puede usarnos a nosotros. Si no se arrepiente, es entregado al dominio de Satanás. Ahora, puede parecer severo decirlo así, pero si es severo, es severo. La persona es entregada al dominio de Satanás. Vamos a ver eso. Letra B. Los que no se arrepientan son entregados a Satanás. Son entregados a Satanás. Pido que Josué, que busques 1 de Timoteo 1, 18 a 20. Y a ver, Shoni, si puedes buscar 1 de Corintios 5, 5 y leer en voz alta, por favor. 1 de Timoteo 1, 18 a 20. Dice así: este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena primera conciencia, desechando la cual nos clavaron en cuanto a la fe de algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ¿qué hicieron Himeneo y Alejandro? Dice que desecharon algo. Desecharon buena conciencia. Cuando nosotros persistimos en pecado, sabemos que es pecado, y dejamos el temor de Dios por un lado y persistimos en ese pecado, eso es naufragarnos. Eso es abrirnos al dominio de Satanás. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar? Porque habiendo tenido oportunidad de limpiar la conciencia, persistir en la justicia, no lo hicieron. No nos son dados los detalles, pero rompieron con una buena conciencia. Parece que persistieron en eso. Tenemos otro ejemplo de esto en 1 Corintios 5, 5. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregado a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Alguien quiere comentar qué significa eso? A fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. Cuando alguien persiste en su pecado y es entregado a Satanás, hermanos, Dios puede quitarle la vida. Dios puede quitarle la vida. Y parece indicar entonces, como leímos en Mateo 18, que tales personas parece que pertenecen realmente a Jesucristo. Porque Dios permite la destrucción de la carne, van a morir como pena, pero para que el espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. Ahora entendemos, si alguien realmente es salvo, va a haber fruto, ¿verdad?
Pero vemos esto también, algo de una ironía. Los salvos pueden ser muy rebeldes, persistir en su pecado y Dios les quita la vida para que no sigan andando en estas fealdades y en estas rebeliones y en estas necedades y en estas perversiones, porque habiendo sabido la verdad, se pervertieron, torcieron la verdad, creyendo su propia versión, ignorando la conciencia, y Dios le quita la vida. Por eso, si alguien anda en pecado, habiendo profesado fe en Jesucristo, y no hay ninguna disciplina, como Hebreos dice, es bastardo, porque si alguien realmente pertenece a Dios, habrá disciplina. Puede ser, Sí. 1 Corintios 11, cuando habla también sobre tomar últimamente, dice muchos duermen. Muchos duermen. Debe haber escuchado un Ujú, poco. ujú. Puede ser también el hecho de que Dios los, Amén. en la carne, Ujú. digamos, pero los mantiene así como dice algo por fuego. Amén. Claro, excelente, Pastor Gabriel. El contexto ahí es entrar en la cena del Señor, que representa el cuerpo roto del Señor y su sangre derramada. Entrar liviano, vamos a tomar un poco, comer más de mi hermano, que ya no lo hacemos así hoy en día, pero antes era como una comida que disfrutaron juntos, ¿verdad? Pero entrar livianos, light, y no pasa nada. Claro, estoy viviendo en pecado, pero Dios me perdona, y la vida buena. Muchos duermen, dice el apóstol Pablo. Dios ha quitado ya las vidas de varias personas por jugar con las cosas santas. Una cosa muy seria, ¿verdad? Una cosa muy seria esta. Y vamos a seguir, hermanos. Lo hacemos en el espíritu de Santiago. ¿Cuándo tenemos que disciplinar? Santiago 5:20. El espíritu ahí es para restaurar y ganar a mi hermano, para salvar a mi hermano. Por eso voy. Segundo de Timoteo 2 también habla sobre el espíritu correcto en la disciplina. Segundo de Timoteo 2, 25 a 26 dice, ¿qué hace el pastor? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mansedumbre, corregir con mansedumbre, con la meta de restaurar y hacer escapar a mi hermano del lazo del diablo. Es la motivación. Perdón, pastor. Sí, por favor. El mismo espíritu de Gálatas 6:1, cuando dice Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Amén. Considerándote a ti mismo, considerando nuestras debilidades también. Amén. Y Amén. quizá la falla sea que a veces, claro, por el celo y por la seriedad de que se trata esto, algunas personas, bueno, claro que tiene que ser, uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero a veces capaz que, yo no digo que nos salió la mano, no digo nada de eso, quisimos actuar bíblicamente. Pero quizá a veces yo los vieron más como que fueron a la corte de justicia, más que un grupo de hermanos que iban a tratar el problema públicamente. Algo así para hacer una idea, digamos. Amén, amén. Fueron a la corte de justicia donde iban a sacar todos los problemas a la luz, iban a tratar, en vez de un grupo de hermanos que lo iban a tratar de ayudar, digamos. Sí, Algo así, ¿no? sí, amén, amén. Digo por la experiencia que tenemos, pero acá dice espíritu de mansedumbre. Amén. Y vemos el ejemplo mismo de Aquila y Priscila cuando sacaron a Apolo, que estaba predicando parte de lo que tenía que predicar, y ellos lo sacaron aparte, le instruyeron y todavía le abrieron el camino para que pudiera seguir. Y Apolo cambió, porque dice que la gente se maravilló. Le funcionó muy bien, ¿verdad? No era para avergonzarlo públicamente o ¿cómo es? Contradecirlo públicamente. Era privadamente. Humillarlo, exacto. Amén, hermanos, amén. Número 2.
para que aprendan a no blasfemar. Dice que yo he entregado a estas dos personas a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El sacarse de la protección y bendición de la iglesia será un aprendizaje duro. Será un aprendizaje duro. Jesús es el Señor de la iglesia, mientras que Satanás es el del mundo. Una pregunta para hacernos pensar. ¿Acaso bendice Satanás a los que le son entregados? Porque a veces cuando la gente se aleja, ¿verdad?, de Jesucristo, se aleja de sus caminos, a ellos les parece que es un camino más bendito, más lleno de, no sé, gozo, placeres, lo que sea, ¿verdad? Pero ¿es así que Satanás realmente bendice a los suyos o a las personas que andan bajo su dominio, aunque sea por un tiempo, con cosas buenas? Creo que sabemos la respuesta, ¿verdad? Que puede parecer así por un tiempo, pero no será así para siempre. ¿Pueden disfrutar de su pecado en el mundo? Claro que sí pueden por un tiempo, ¿verdad? Segundo de Timoteo 2, versículos 8 a 9, dicen: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Los apóstoles no son un ejemplo porque tenemos que preguntarnos para qué estoy acá. Estos sufrieron para anunciar las buenas noticias, ¿verdad? Estaban en la cárcel, pero por toda la vida iba afirmando que la vida bendita es servir a Jesucristo mientras estaba en la cárcel. Puede parecernos una contradicción, pero así nos dejaron ese ejemplo. Por las dudas, a veces nos cansamos, ¿no? Sirviendo a Cristo, ocupados en el ministerio, y nos olvidamos del ejemplo de los apóstoles. Hasta qué punto sufrieron, gozándose de su Señor resucitado, convencidos de que iban a ser premiados con esa relación cercana, estar con Cristo y con el cielo. Bien, es recomendable usar los siguientes pasos para disciplinar con cuidado. Hermanos, sabiendo lo que el Señor Jesucristo dijo, sabiendo los principios que encontramos en las epístolas pastorales, ¿qué son algunos pasos que podemos seguir cuando alguien precisa de disciplina? En primer lugar, orar mucho de antemano. Orar mucho de antemano. Orar mucho de antemano. Luego, hablar con los creyentes cercanos al pecador sobre lo que ha de acontecer, para que se preparen. Si alguien rechaza el primer consejo, la primera amonestación, si la persona rechaza la segunda amonestación con otros hermanos, es necesario tratar ese pecado públicamente. Tal vez darle una oportunidad más, pero privadamente, pero el patrón bíblico es, una vez, en manera organizada, con el buen espíritu, buscar convencerlo para lograr el arrepentimiento de ese hermano. Si no responde bien, otra oportunidad, acercárselo otra vez más. Si no responde bien, será necesario tratarlo públicamente. Pero, por ejemplo, si la persona en pecado tiene una familia que asiste a la iglesia y de repente estamos tratando este pecado públicamente, se engañan. Entonces la familia, los amigos cercanos, familiares, tienen que saber de antemano qué es necesario base a cuáles escrituras, y a veces hay que explicarlo, ¿verdad? Muchos pastores saben cómo va eso. Hablarlo con las personas cercanas para que no se engañen, se decepcionen, ¿verdad? Sí. Digo, llegando a tener que enfrentar la disciplina, no es a nivel de cualquiera, de cualquier feligrés, sino a nivel de miembros también, en lo cual se debe actuar, ¿verdad? Llamando a una reunión administrativa, llamando a una reunión especial, porque no es fácil, pero también debemos cuidar
estos temas, de estar seguros y obviamente que el cuerpo de Cristo, los miembros, puedan estar. Amén. Muy bien. En tercer lugar, estar seguro de que el liderazgo sea unánime en la decisión, ¿no? Hablar con el equipo, hablar con los otros pastores para que sepan, para que estén de acuerdo, para que entiendan la necesidad de hacerlo. En cuarto lugar, enfatizar el amor y la esperanza de la restauración durante todo el proceso, considerándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Como somos exhortados ahí. Enfatizar el amor y la esperanza de la restauración. Proveer para la iglesia un resumen de lo que pasó, citando obediencia a Mateo 18, 15 a 20. Si la gente dice, ¿por qué es necesario hablar sobre esto públicamente? No. Sí, hermanos, sí, porque hemos seguido estos pasos. Vamos a regresar a lo que dice Mateo 18, para proteger y promover la santidad de nuestra iglesia. Quizá mencionar algunos de los principios aún de esta lección. Hay bastantes versículos, especialmente en las epístolas pastorales, que tratan de cómo hacerlo, ¿verdad? Y luego, no sé si esto les tendrá sentido. Es una expresión, pueden decirme si sí o si no. No dores la píldora al pecado. ¿Les suena? Dores, dice, dores. Sí. No dores la píldora al pecado, que significa no lo bañes de azúcar. Hay que hablar con palabras muy claras y muy directas sobre la severidad de la ofensa. No decir, era algo que hizo el hermano y bueno, ya que no va, ya entendemos que ya no estará viniendo y vamos a estar orando por este. Hermano, no lo bañes de azúcar, el pecado es severo. Ahora, queremos ser cautos y no, si es algún escándalo, ¿verdad? No hablar sobre todos los detalles tampoco, pero no bañes el pecado de azúcar. El pecado es severo hasta que a veces Dios le quita la vida por persistir en eso. La gente tiene que saber. Y remover la persona de la membresía. Remover la persona de la membresía. Y por fin, pedir que todos oren por la restauración de la persona. Recordándoles de 2 de Tesalonicenses 3:15. ¿Puede alguien buscar ese pasaje, por favor? 2 de Tesalonicenses 3:15. Hermanos, hablando sobre no bañando el pecado de azúcar, para ponerlo así, 1 de Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, parece que si persisten, es alguien que después de la primera y segunda amonestación se ha pervertido, no quiere escuchar consejos, repréndelos delante de todos. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. En el momento cuando el rebaño piense que pueden pecar y nadie va a hacer caso, todos se animan, hermanos, a descarriarse. Todos se animan a descarriarse. Por eso, aunque no sea nada agradable, hermanos, me cuesta un montón y no soy el pastor principal acá en Colonia. Entonces no me toca normalmente hacer esto. Pero es necesario reprender a veces delante de todos para que los demás teman. ¿Es palabra de Pastor Jonathan esto? No. El apóstol Pablo dice que es necesario para inculcar el temor de Dios entre el rebaño de Dios. ¿Quién buscó ese pasaje? Juan Daniel, ¿puedes leerlo por favor, voz alta? Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano.
Muy bien. Los que tienen que ser reprendidos no son enemigos. Hay que amonestarlos como un hermano. Otro pasaje que nos recuerda qué es nuestro espíritu en todo esto, ¿verdad? Será más difícil que la gente se engañe, se decepcione, si nuestro espíritu realmente es uno de buscar restauración en amor. Y bueno, Pastor Mario, ¿querías decir algo? No, algo, porque acá dice que tenemos que tener, que el liderazgo sea unánime. Sí, ¿Qué pasa? A veces sí. no, lo digo por los muchachos que en el futuro van a tomar una iglesia, puede ser que haya algún matiz, pero que no todos, vamos a suponer, porque justamente a veces hasta hay un familiar ahí, ¿no? Y está bien, a veces, la mayoría de veces son unánimes, a veces no, igualmente la decisión es de tomarla, digamos, ¿no? Se han dado todos los pasos que se tenían que dar. Uno espera que sean todos unánimes. Está hablando de, perdón, Pastor Mario. Sí. Me parece que está hablando ahí, en este caso, nosotros, por ejemplo, Sí. en nuestra iglesia, los pasos primero buscamos el consenso de los diáconos con el pastor principal. Sí. Y después lo tratamos a nivel de equipo pastoral. Ya los diáconos con el pastor lo traen al equipo, se informa al equipo pastoral de la decisión que se está por tomar, esperando también, explicando los pasos que se han dado y buscando el apoyo también del resto de los pastores. Buena comunicación entre el centro, lo que es el centro de la iglesia, el equipo de liderazgo, los diáconos, el pastor o los pastores, el equipo pastoral, como lo tenemos acá. Porque eso forma el centro, y si el centro está unido, más difícilmente se fracture la iglesia, ¿verdad? Claro. Después, perdón, obviamente, de que se ora y estamos tratando de que como iglesia seamos uno, pero a veces no sucede así, lamentablemente, ¿no? Sí. Pero como los líderes sí, debemos ser uno. Yo he estado en el caso, por ejemplo, donde hemos estado tratando una persona y a uno de los diáconos que no está 100% de acuerdo. Y bueno, en mi caso, tratamos prácticamente todas las decisiones que haya consenso. Y si no hay un consenso, probablemente esperar. Capaz que necesitamos más tiempo, más oración. Necesitamos capaz buscar más la voluntad de Dios y a veces yo recuerdo por lo menos en un caso que un hermano, uno de los diáconos no estaba de acuerdo y bueno, más adelante salió evidencia más de que realmente precisábamos y hubiéramos cometido un error haber disciplinado a esa persona. Entonces me parece que fue otra vez, por eso debemos tener diáconos saludables en el sentido espiritual, que donde se está buscando la voluntad de Dios y al mismo tiempo entender que estamos protegiendo la iglesia y queremos ayudar a la iglesia para que Satanás no haga más estragos. Amén. C. Jamás practicar la parcialidad en este asunto. Jamás practicar la parcialidad. No importa quién sea la persona. No importa quién sea la persona. Todos precisamos ser responsables los unos ante los otros, ¿verdad? Entonces es posible decir, por la razón que sea, no quiero tratar el pecado de esta persona. Pero hay que evitar toda clase de parcialidad. 1 de Timoteo 5:21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mira el esfuerzo que hace el apóstol Pablo para hacer jurar a Timoteo en cuanto a este tema de la parcialidad. ¿Por qué? Porque es fácil cometer este error. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Porque es fácil
ser parciales, ¿verdad? Favoritismo, ¿no? Tener preferencia. Exacto. Exacto. Cuando haya una duda, investigar con cuidado y tener paciencia. Ahora vamos a terminar considerando 1 de Timoteo 5, 22 a 25. Es el tema, hermanos, de nuevo, el trasfondo es la disciplina en la iglesia. 1 de Timoteo 5, versículos 22 a 25. 22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consírvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Los pecados, ahora la clave, ¿sí? En cuanto a la disciplina, miren lo que dice. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Ahora, es bastante claro lo que significan estos versículos, pero hay el final de 25, los comentaristas difieren un poco sobre qué exactamente significa. Yo voy a darles mi opinión y si quieren comentar, por favor, que comentan. Número 1, versículo 24. Los pecados que llevan a los hombres al juicio de Dios deben poder descubrirse en la iglesia. Por eso dice en 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. En otras palabras, los pecados se conocen, se descubren antes de que ellos vean a Jesucristo, el juez de todos, cara a cara. Van a dar cuentas en algún momento. El día de la paga viene en algún momento. Y muchas veces ya se sabe. Los pecados se conocen. De vez en cuando, los pecados no se conocen. De vez en cuando. Pero la iglesia, hermanos, cuando promovemos la santidad utilizando una disciplina sana, los pecados se podrán descubrir, no para juzgar y condenar, para sanar, para aplicar perdón y para aconsejar y corregir. Pero a veces no se conocen. La norma es que se descubren, se conocen. A veces no se conocen. Yo pienso y no es por casualidad, que este predicador no estaba con frecuencia en su iglesia local, siempre estaba viajando. ¿Y por qué? Porque en la iglesia local hay responsabilidad. Los hermanos llegan a conocernos. Y si hay patrones raros en nuestro conducto, se van a descubrir. Yo pienso en este predicador, ¿verdad? Rabbi Zacarías. Hermanos, era uno de mis predicadores favoritos. Escribió libros que me encantaron, me impactaron. Y murió con, no sé, 70 años, hace un año, más o menos. Y todo el mundo casi adorando a este hombre por su piedad, por su manera de defender la fe, entrar en las universidades de alta gama, digamos, defendiendo el evangelio ante los incrédulos y los ateos. Entonces, hermanos, yo quedé tan sorprendido cuando después de que él había muerto, se descubrió que abusó de muchas mujeres durante su ministerio. Me asustó, me sorprendió, no podía creerlo. Pensaba que tal vez alguien lo está acusando, pero no es cierto. Y se descubrió que era cierto. Impresionante. ¿Qué pasa? Es cumplimiento de la segunda parte de este versículo. Dice, mas a otros se les descubren después. Entonces, ¿él podía disfrutar de pecar sin tener que dar cuentas? No. Se le descubrieron después y va a pagar. Rabbi Zacarías va a pagar por su hipocresía en el juicio de Dios. A veces pasa así, pero la norma es que se descubren para la sanación de ese hermano. Ahora, 25. Los que son santos de veras van a verse así por medio de sus buenas obras. A diferencia del pecado, las buenas obras no pueden permanecer ocultas. Me parece que eso es el significado de la segunda parte de 25. Dice que cuando alguien peca, se descubre. Normalmente
en la iglesia, porque la iglesia promovemos la santidad acá. Y si alguien no quiere, lo vamos a descubrir con tiempo. Pero a veces la gente persiste en pecar y no se descubre, puede pasar. Pero si alguien persiste en buenas obras, ya se conoce, no van a tratar de ocultar sus buenas obras. Y dice, las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. En otras palabras, hermanos con buen testimonio, seriedad en cuanto a seguir a Cristo, van a conocerse con tiempo. Y de nuevo regresamos a este concepto de no señalar demasiado rápido a un hermano para ser líder. No imponer las manos con ligereza a nadie, porque tal vez hay pecados que todavía no se descubrieron. Dale a ese hermano tiempo para probarse, porque si ese hermano está en serio sobre su fe cristiana, las buenas obras no pueden permanecer ocultas. Y ese testimonio va a surgir a la superficie y va a poder disfrutar de un buen testimonio y un buen ministerio ante todos, porque está en serio. Bien dice la palabra, no, Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Sí. En algún momento va a llegar. Exacto. Amén. 3, hermanos. 3. La disciplina en la iglesia sirve como la documentación investigativa. La documentación investigativa para el juicio de Dios. No vamos a poder saber todo. No vamos a poder saber todo. Pero muchos sí. Si practicamos la disciplina con el espíritu correcto, sí, muchos se descubrirán. Y muchos pueden ser restaurados. Pero si no ponemos en práctica la documentación investigativa para la santidad de la iglesia con el espíritu correcto, puede ser porque no somos controlados por el Espíritu Santo y no hemos hecho caso a la santidad. Que la santidad no nos sea una cosa muy importante, tal como le es a Dios importante. Pero si la santidad de la iglesia de Jesucristo nos es importante, sí vamos a poner en práctica la disciplina con el espíritu correcto. Porque si no, la iglesia se no puede decirlo. Descarría. Muy bien. La disciplina, bueno, hermanos, terminamos con eso nomás. Creo que en la tercera lección vamos a tratar de el misterio de la piedad. La piedad, porque tiene que ver con este tema de la santidad, ¿verdad? Si nosotros hemos creído en el misterio de la piedad, si participamos en el misterio de la piedad, seremos santos, como Dios quiere. Estaremos buscando la santidad para nuestra vida. Y mañana, Dios mediante, tocaremos ese tema, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda, hermanos, o comentario que quieren hacer? De nuevo quiero agradecer a cada persona participando. Gracias, hermanos, pastores y líderes, por los comentarios. Son contribuciones muy importantes para la clase, ¿sí? Y muchachos, que estén muy atentos. Si Dios te pone en algún momento en una posición de liderazgo, utilizando estos principios, Dios los puede usar en gran manera. Bien. Muchas gracias, hermanos. Estamos despedidos.